conquista del espacio. Cohetes y pioneros. En estos tiempos, la lanzadera espacial está en la cima de los esfuerzos humanos y es la máquina más compleja que se ha construido. Y con ella podemos escapar de la atracción de la Tierra. En esta serie recordaremos las conquistas de la humanidad. Sigue la búsqueda del conocimiento y la experiencia, forzando los límites de la tecnología y los nuestros para llegar más lejos, más deprisa y más alto. Queremos llegar al espacio y ver nuestra Tierra desde arriba. Veremos que viajar fuera del mundo ha sido una batalla por la dominación y también por amor a la ciencia y la exploración. El Hubble observa el cielo, es una máquina del tiempo, escudriña en profundidad el universo y vuelve atrás en el tiempo como nunca hubiésemos imaginado. Con esta tecnología podemos presenciar el nacimiento y la muerte de las estrellas, catastróficas colisiones entre galaxias, bellas y sorprendentes nebulosas, y nos hacemos la gran pregunta: ¿estamos solos? Se avecina una expansión explosiva. Pronto existirá la industria y el comercio espacial que nos llevarán muy lejos en el gran espacio que nos rodea. Un día será normal reservar una plaza para visitar la Luna durante las vacaciones o dar una vuelta en una lujosa línea estelar por el gigantesco anillo de Júpiter. ¿Cómo hemos podido llegar tan lejos? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que nos lanzaron al espacio sideral? Desde el amanecer de la existencia humana, el hombre ha mirado al cielo con temor y asombro, y los sitios arqueológicos no demuestran que el hombre haya intentado entender, y en algunos casos estudiar, lo que veían por la noche y que aún se sigue viendo hoy. El sueño de explorar el espacio y viajar fuera de influencia de la esfera terrestre es antiguo y admirable. En la mitología y la literatura abundan los relatos en los que se han vencido las leyes de la gravedad y se ha volado a otros cuerpos celestes. El descubrimiento de un mundo en la Luna. Grandes filósofos, matemáticos y científicos pretendían explicar el conocimiento del universo y seguían soñando con que un día romperían los lazos con este mundo. En Francia, a mediados del siglo XVIII, se llevaron a cabo vuelos experimentales. El 15 de octubre de 1783, el sueño de volar se hizo realidad. Se lanzó un globo aerostático, el Aerostat Rebellón, pilotado por Pilat de Rosier, y aunque cayó, voló durante 15 minutos, iniciando la era de los vuelos tripulados. Tuvieron que pasar otros 120 años antes de que una nave más ligera que el aire pudiera elevarse a los cielos. Llegó más lejos de lo que la tecnología esperaba. De la Tierra a la Luna. La fantasía estaba desbordada. Las novelas de Julio Verne y H.G. Wells eran prolíficas, fascinantes y, como veremos, fueron un estímulo para muchos investigadores que se convirtieron en líderes en el campo de la exploración espacial. Estaba bien y era bueno que hubiera escritores y soñadores, pero toda su inspiración no serviría para nada sin un método físico, tangible y mecánico para hacer realidad su deseo. Por supuesto, eso era el cohete. Los cimientos de la civilización tecnológica son la rueda, la biela y el tornillo,
y la pólvora ha sido la base de la cohetería. La primera constancia de la existencia de la pólvora data del año 206 a.C., de los tiempos de la dinastía Han en China. Fue uno de los 4 grandes inventos hechos por los antiguos chinos. La composición es 15 partes de nitrato de potasio, 3 partes de sulfuro y 2 partes de carbón. La pólvora se introducía en tubos de bambú y se usaba en ceremonias, festivales religiosos y espectáculos. Las explosiones estremecían a los espectadores y ahuyentaban a los espíritus malignos. Los nombres de los primeros inventores de la pólvora se perdieron en las noches del tiempo, pero avispados observadores se dieron cuenta de que esos tubos de bambú expulsaban llamas por un extremo y se propulsaban con gran fuerza. Después de algunos experimentos, nació el cohete. Por supuesto, la pólvora y el proyectil se introducía en el cañón propulsor y servía para provocar explosiones y demoliciones. Pero el cohete era único por su fuerza propulsora. Los primeros documentos chinos registran el uso de flechas de fuego en las guerras. En el año 1045 después de Cristo, el uso de la pólvora y los cohetes formaba parte de las tácticas militares chinas. Se han hallado datos que indican que durante la dinastía Sung, en el siglo XIII, se usaron flechas cohete para ahuyentar a las hordas de los mongoles que asediaban la frontera en la batalla de Cai Fun Fu en el año 1232 después de Cristo. Parece ser que los ejércitos que sufrieron los ataques de esos cohetes aprendieron rápidamente, incluyeron la sorprendente arma en sus arsenales y la tecnología pasó de los vencedores a los vencidos. Los mongoles introdujeron los cohetes en Europa en el año 1241 después de Cristo y los usaron en la batalla de Sejol contra las fuerzas magiares, a quienes derrotaron, consiguiendo capturar la ciudad que ahora conocemos como Budapest. En 1258 después de Cristo, los ataques con cohetes precedieron a la caída de Bagdad. 10 años después, durante la Séptima Cruzada, los árabes lanzaron cohetes contra el ejército francés del rey Luis IX. Y siguieron utilizándose. En 1429, durante la Guerra de los 100 años, el ejército francés disparó cohetes contra los ingleses en el asedio de Orleans y continuaron en la historia. Los primeros cohetes holandeses se usaron en 1650 y los primeros experimentos militares alemanes empezaron en 1668. Durante el siglo XVIII, los franceses y los ingleses luchaban por el control de las riquezas de la India. Además de luchar entre sí, también se enfrentaron a las fuerzas mongoles. El sultán Tipú de Mysore los empleó en la batalla de Seringapatam de 1792. Y nuevamente en 1799 lanzaron cohetes contra los británicos. Varios inventores británicos intentaron copiar esos cohetes. Uno de los diseños fue aceptado por el ejército británico, que hizo una exitosa demostración en 1805. El cohete fue diseñado por William Congreve, un inventor que dirigía el Real Laboratorio de Woolwich. El cohete constaba de un cuerpo cilíndrico de lámina de hierro y se propulsaba con pólvora negra. Tenía una ojiva explosiva o incendiaria y una vara de madera para estabilizarlo. El diseño original llevaba la varilla montada en la ojiva. Más tarde, en 1815, fue mejorado con la adición de una base plana y un orificio para introducir la varilla. El alcance era de 3 kilómetros, aunque eran poco certeros y tenían tendencia a detonar prematuramente. Por eso eran armas de efecto psicológico más que físico. Congreve diseñó varias cabezas de diferentes tamaños, desde 1 a 10 kilos. La de 10 kilos, con una varilla guía de 5 metros, era la más utilizada. La primera vez se usaron contra la flota francesa en Boulogne-sur-Mer, en 1806, lanzados desde barcos especialmente adaptados, y luego en el ataque a Copenhague en 1807. El propio Congreve capitaneaba uno de los barcos y fue recompensado con el rango honorario de teniente coronel.
Se utilizaron en las guerras napoleónicas, aunque no se formó una unidad especial de cohetes hasta 1812, que actuó por primera vez en la batalla de Leipzig. Mientras, al otro lado del Atlántico, en el Nuevo Mundo, en la batalla de Bladensburg, en agosto de 1814, una brigada británica de infantería ligera 85 lanzó cohetes contra un batallón americano con gran efecto. En el asedio a Fort McHenry, el 13 y 14 de septiembre, una flota británica de 19 barcos atacó el puerto de Baltimore. Entre ellos estaba el Erebus, armado anteriormente con 20 cañones. Fue convertido en un barco lanzador de cohetes equipado con baterías de cohetes de 10 y 16 kilos. Se disparaban desde debajo de la cubierta principal a través de unas pequeñas escotillas. Después de un asalto de más de 25 horas, los cohetes de Congreve, cargados con ojivas incendiarias, no produjeron muchos daños, aunque se informó de 4 muertes. Un joven abogado llamado Francis Scott Key, que vio los cohetes de Congreve, quedó tan impresionado que en su poema The Star Spangled Banner los describió como cohetes de rojo brillo. Otro inglés vio caer los cohetes de Congreve e hizo algunas mejoras. William Hale estabilizó el vuelo de los cohetes para aumentar su efectividad. Intentó hacerlos girar igual que la bala de un fusil utilizando los gases de escape. Después de varios diseños, instaló 3 aletas curvas en la salida de gases, desviando parte de estos y forzando a girar al cohete y estabilizando su trayectoria. Su patente fue premiada en 1844 y el cohete de guerra de Hale, también llamado sin varilla, entró en servicio. Los norteamericanos adoptaron la tecnología y en 1847, durante la Guerra Mexicano-Americana, se utilizó una batería de cohetes contra las fuerzas mexicanas en el asedio a Veracruz y en la captura de la fortaleza de Chapultepec, consiguiendo la rendición de la Ciudad de México. Nuevamente, en la Guerra Civil Americana, en julio de 1862, el capitán de división Stuart, de la caballería confederada, lanzó cohetes contra las tropas del capitán McClellan de la Unión en Harrison Landing, Virginia. Un coronel de la 10ª Reserva de Pensilvania informó de un incidente. Uno de mis hombres ha sido herido por un proyectil lanzado con un cohete desde una especie de carro. El autor fue un tal coronel James T. Kirk. En un interesante libro sobre balística, Nuestra increíble guerra civil, el autor Burke Davis asegura que el ejército confederado disparó un misil sobre la ciudad de Washington. Tendría 3,70 metros de altura, con una ojiva de latón cargada con 4,5 kilos de pólvora, y sería lanzado desde las afueras de Richmond, Virginia, pero nadie lo vio volar, nadie lo vio caer. Tal vez es un mito de guerra, pero se especula que quizá el primer satélite del espacio fue lanzado por los confederados. Los militares no estudiaron el potencial de la tecnología de los cohetes. Se utilizaban en asaltos y a rachas, y solo cuando eran necesarios. Les interesaba otra tecnología en desarrollo a la que todo el mundo prestaba atención: el aeroplano. Dos jóvenes y emprendedores fabricantes de bicicletas de Ohio, Wilbur y Orville Bright, volaron por primera vez con éxito en una máquina más ligera que el aire el 17 de diciembre de 1903 en Kill Devil Hill. Se habían inspirado en Otto Lilienthal, un alemán diseñador de planeadores y una de las figuras líderes en el diseño de aparatos voladores. Murió el 10 de agosto de 1896 por las heridas que sufrió al estrellarse con uno de sus planeadores. Wilbur empezó a leer todo lo que caía en sus manos sobre aviación. Como todos los inventores y pensadores independientes, imaginaba algo totalmente nuevo para resolver el problema que habían tenido otros que intentaban volar: la posibilidad de controlar la maniobra de vuelo. Wilbur ideó un sencillo sistema que giraba o movía el ala, haciendo que fuera a derecha o izquierda. Los cohetes quedaron a un lado y se inició la investigación y el desarrollo cuando los cielos se abrieron para quienes querían ser pilotos.
Otra profesión totalmente desvinculada vio el potencial de los cohetes y los cogió con ambas manos. La industria ballenera construyó una efectiva máquina de matar, arpones de casquillo explosivo impulsado por un cohete. Era el momento de que la humanidad aplicara la tecnología de los cohetes en algo más útil y benigno. Con la llegada de la revolución industrial y el potencial de las nuevas tecnologías, las máquinas hasta entonces irrealizables empezaron a brillar como un faro para inventores y soñadores. La posibilidad de idear cosas extraordinarias se convirtió en un atractivo pasatiempo. 1891, Berlín. El inventor y estudiante de Derecho Hermann Gansbind dibuja el primer diseño para una nave espacial utilizando unos potentes cohetes propulsores y un vehículo giratorio para generar gravedad para los ocupantes. 1900. Roman Baron von Golczkowski publica una de las primeras exposiciones científicas sobre viajes espaciales en la revista vienesa Die Zeit. 1903. El ruso Konstantin Tsiolkovsky publica su estudio teórico sobre combustible para cohetes y eficiencia de los motores de los cohetes, y propone usar hidrógeno y oxígeno líquidos como propulsores. Konstantin Tsiolkovsky se convirtió en el padre de la exploración espacial. Nacido en 1857 en una aldea de la provincia de Ryazan, Rusia, Tsiolkovsky fue un pionero de la astronáutica y un visionario que muchas décadas antes que otros teorizó muchos aspectos de la propulsión por cohetes y de los viajes espaciales tripulados. La escarlatina lo había dejado sordo cuando tenía 10 años. No pudo ir a la escuela y nunca recibió una educación formal. Sin rendirse, Tsiolkovsky marchó a Moscú y su tutor fue el excéntrico y brillante filósofo ruso Nikolai Fedorovich Fedorov. A la edad de 17 años, e inspirado por las novelas de Julio Verne, Tsiolkovsky soñaba con la posibilidad de un vuelo espacial. Empezó a diseñar vehículos espaciales y a estudiar los problemas de los viajes y la vida en el espacio. Con gran diligencia y por sí mismo, consiguió su título de profesor y se fue a trabajar como profesor de matemáticas a Borovsk. Allí empezó sus investigaciones científicas sobre la construcción de globos aerostáticos, la vida en el espacio, aerodinámica y filosofía. Fue ascendido y se mudó a Kaluga, donde se convirtió en un reconocido científico. Escribió y publicó sus teorías sobre los vuelos espaciales y los viajes interplanetarios. Soñaba con el lejano futuro de la humanidad, la conquista del espacio y la posibilidad de volar desde nuestra cuna, la Tierra, hacia las estrellas. A principios del siglo XX, todo el mundo intentaba levantarse del suelo. En 2 continentes, investigadores e ingenieros miraban al cielo. Un joven Robert H. Goddard diseñaba cohetes para salir a la atmósfera superior y llegar al límite del espacio. En 1919, Robert Hutchins Goddard publicó un trabajo de 69 páginas con sus investigaciones, titulado Un método para llegar a grandes altitudes. Goddard nació en 1882 y su interés por los cohetes se despertó en 1898, cuando con 16 años empezó a leer libros del novelista inglés H.G. Wells. Goddard era profesor de física en la Universidad Clark de Worcester, Massachusetts. En su publicación destacaban sus ideas sobre cohetes y sugería que se podía volar a la Luna en un cohete. El público y sus colegas científicos decían que Goddard era un extravagante, se alejó de la vida pública y continuó sus investigaciones desarrollando un combustible líquido para cohetes. Otro pionero fue Hermann Oberth, cuyo notable libro El cohete en el espacio interplanetario estableció las teorías básicas de los vuelos espaciales. Nacido en 1884 en Hermannstadt, Rumanía, Oberth estaba fascinado por la novela de Julio Verne De la Tierra a la Luna. Este libro y la literatura sobre vuelos espaciales, que devoró durante años, le llevó a abandonar sus estudios de medicina y se matriculó en física para poder entender los aspectos técnicos de los viajes interplanetarios. En 1922, Oberth escribió una disertación, pero fue rechazada por la Universidad de Heidelberg, tachada de demasiado especulativa. Oberth no se rindió y la convirtió en un libro clásico, Al cielo en cohete. Explicó la teoría matemática de los cohetes, la aplicó a posibles diseños prácticos para cohetes y consideró el potencial de las estaciones espaciales y los viajes del hombre a otros planetas.
En 1925, Walter Hohmann, de Essen, Alemania, publica una detallada tesis, la posibilidad de alcanzar los cuerpos celestes. Da cálculos detallados para las órbitas interplanetarias. En esa época, se llevaba a cabo en diferentes lugares a la vez el desarrollo de combustibles alternativos para cohetes. Goddard en Estados Unidos, Robert Snow Pelterie en Francia y Hermann Oberth, que se había unido a la Rocket Society o VFR en Alemania. El trabajo de Oberth animó a otros entusiastas, Max Balliet, Billy Lai y al joven Werner von Braun. Pero Robert H. Goddard, en Auburn, Massachusetts, ganó el premio. La mañana del 16 de marzo de 1926, Goddard lanzó uno de sus diseños, un cohete con combustible líquido. El cohete solo voló 46 metros, casi la misma distancia del primer vuelo tripulado de los hermanos Wright, pero fue el primer cohete de la historia con combustible líquido. Su esposa manejaba una cámara mientras Goddard lanzaba el cohete. Pero desgraciadamente la cámara se quedó sin película y las pocas imágenes del primer lanzamiento se perdieron. Durante un tiempo, Goddard y los aficionados alemanes a los cohetes hicieron algunas colaboraciones, pero no fueron muy productivas. Goddard también presentó su tecnología al ejército de Estados Unidos, que demostró poco interés y no prestó atención a sus proposiciones. Cuando murió en 1945, Goddard tenía 214 patentes de cohetería. Como veremos, fue una fuerza militar la que se interesó en el desarrollo de esta tecnología. La aplicación militar fue la que llevó adelante la investigación.